Muy buenas noches. Hoy hablaremos sobre el tema de lenguaje de programación. Voy a presentar, mi nombre es Alexandra Ramírez y vamos a hablar un poquito sobre este tema. Em, Comencemos. Introducción a la programación. La programación es un conjunto de instrucciones que se le da a la computadora para realizar una tarea específica. La programación es un lenguaje que permite a los programadores comunicarse con las máquinas y crear software y aplicaciones. El lenguaje de programación. El lenguaje de programación es un conjunto, es un conjunto de reglas gramaticales, tanto sintácticas como semánticas, que instruyen a que un ordenador o dispositivo se comporte de cierta manera. Un lenguaje de programación, en palabras simples, es el conjunto de instrucciones a través del cual los humanos interactúan con las computadoras. Un lenguaje de programación nos permite comunicarnos con las computadoras a través de algoritmos e instrucciones escritas en una sintaxis que la computadora entiende e interpreta como un lenguaje de máquina. Los lenguajes de programación permiten a las computadoras procesar de forma rápida y eficiente grandes y complejas cantidades de información. Los tipos de programación, los tipos de lenguaje de programación. Existen muchos tipos de lenguaje de programación. Entre ellos podemos encontrar lo que son Python, Java, JavaScript, Ruby, Go, Visual Basic y muchos más. Vamos a hablar un poquito sobre, me permiten, no me deja aquí, JavaScript. Es un lenguaje de programación orientado a objetos. Esta característica lo hace idóneo para crear páginas o aplicaciones web con elementos interactivos o más visuales. De allí su relevancia en el desarrollo de videojuegos. La capacidad de ejecutarse desde el navegador lo hace el lenguaje más utilizado en el mundo. Vamos a hablar sobre Python. El lenguaje de programación de Python es de código abierto, con una sintaxis simple y sencilla de entender. Quizá la más fácil de este listado. Es la más fácil que siempre se escucha que Python es la más fácil de manejar. Es una aplicación, un lenguaje de programación idóneo para iniciarse en el mundo de la programación. Es muy básico, pero es muy versátil y tiene múltiples tareas, múltiples áreas de aplicación para inteligencia artificial y desarrollo de web. Java. Este lenguaje está orientado a objetos. Funciona independientemente de la forma del hardware. Entonces, el código escrito en una máquina corre en otra sin problema. Incluso si los sistemas operativos son de diferente código, Java funciona gracias a la máquina virtual Java. Su ámbito de aplicación es muy amplio. Existe un software desarrollado para puntos de venta como son los cajeros automáticos, Internet de las cosas, dispositivos móviles, aparte de páginas web con este lenguaje. C numeral. Es un lenguaje de programación muy versátil creado por Microsoft con características similares al lenguaje C, pero este está orientado a objetos. Es muy usado en la industria de los juegos y la robótica, impresión y 3D, Internet de las cosas y desarrollo de aplicaciones web. También, así como también el desarrollo de aplicaciones nativas para Microsoft, iOS, Android, como controladores de aplicaciones de escritorio. PHP.
Es un lenguaje de programación multipropósito que permite desarrollar aplicaciones del lado del servidor, garantizando una excelente comunicación con la web. Esta capacidad comunicativa entre la web y el servidor produce el desarrollo de páginas muy estables y con un excelente rendimiento. A través de PHP se han creado grandes aplicaciones, herramientas y plataformas, tales como Facebook, Gmail, Wikipedia y WordPress. C y C++ es un lenguaje de programación creado como una extensión del lenguaje C para hacerlo orientado a objetos. Es capaz de compilar instrucciones, por lo que brinda acceso total al hardware, originando un uso de bases de datos de navegadores web. Por aquí tenemos más. Estamos en el séptimo ejemplo. El R es un lenguaje de programación orientado a la estadística, muy utilizado en el cálculo y análisis estadísticos, así como en la generación de gráficos estadísticos. Debido a este enfoque, el lenguaje R es muy usado en investigación científica y biomédica, matemáticas financieras, minería de datos, machine learning y data science. 8. Swift. Este lenguaje multiparadigma de Apple fue creado en 2014 para desarrollar aplicaciones para iOS y macOS con una sintaxis simple y concisa. Es un lenguaje compilado con un rendimiento similar al de C++, por lo que brinda alta productividad a los desarrolladores. Es excelente para diseñar aplicaciones porque además ahora es de código abierto y tiene una comunidad de desarrollo muy grande. Kotlin es un lenguaje de programación de alto nivel compilado, creado por JetBrains. Es un lenguaje moderno y seguro y es muy adecuado para el desarrollo de aplicaciones Android. Kotlin es un lenguaje relativamente nuevo, pero ha ganado rápidamente popularidad en la comunidad de desarrolladores de Android. 10. Go es un lenguaje de programación de alto nivel compilado, creado por Google. Es un lenguaje moderno y eficiente. Es muy adecuado para el desarrollo de aplicaciones web y aplicaciones de servidor y aplicaciones de alto rendimiento. Go es un lenguaje relativamente nuevo, pero ha ganado rápidamente popularidad en la comunidad de desarrolladores. ¿Para qué se utilizan los lenguajes de programación? ¿Para qué se utilizan estos lenguajes? Se utilizan para crear sistemas operativos, programas de escritorio, aplicaciones móviles, para resolver problemas e interpretar datos. Por ejemplo, para crear sistemas operativos, existen lenguajes de programación que son más adecuados para crear software y aplicaciones de entretenimiento, para crear dispositivos inteligentes y hasta para crear robots. Utilizando la inteligencia artificial, los límites de lo que se puede lograr a través de los lenguajes de programación son desconocidos. Una nota curiosa sobre los lenguajes de programación es que en general están todos escritos en inglés, ya sea que programes un programa en JavaScript, Ruby, C numeral, Go, Ruby o Python, tiene su sintaxis y palabras claves en inglés. Incluso si el lenguaje nativo de sus creadores no es el inglés, esas aplicaciones siempre tienen como como que su base es el inglés. Ese es su lenguaje universal, es el inglés. La clasificación de lenguaje de programación. La programación es una disciplina que se basa en diferentes lenguajes. Cada uno de estos lenguajes tiene características únicas
que lo diferencian del resto y estas características los hacen más adecuados para una tarea u otra. Lenguajes de bajo nivel. Existen los lenguajes de bajo nivel que son los básicos, como lo son el lenguaje de máquina. Este lenguaje de programación es el más antiguo que existe. El lenguaje de máquina es el único que comprende los ordenadores. Cualquier código redactado mediante lenguajes de alternativos debe ser convertido al lenguaje de máquina para que un ordenador pueda leerlo. De lo contrario, ningún ordenador podría trabajar con ciertos programas. Lenguaje ensamblador. Los lenguajes de bajo nivel están muy relacionados con el lenguaje de máquina. Ambos tipos de lenguaje tienen un objetivo de ser comprendidos por un ordenador. La única diferencia es que los lenguajes ensambladores están hechos para ser escritos por humanos de manera sencilla. Los lenguajes de nivel medio. Los lenguajes de nivel medio tienden a ser clasificados como lenguajes de bajo nivel porque siguen dependiendo de ensambladores para poder ser comprendidos por los ordenadores. Pese a esto, permite llevar a cabo muchas tareas más complejas que los lenguajes de bajo nivel como el uso de funciones. Los lenguajes de medio nivel están orientados hacia la programación de sistemas por lo que no son adecuados para tareas como el diseño de las web. Los lenguajes de nivel alto. Los lenguajes de nivel alto son los más adaptados al lenguaje humano, por lo que son más sencillos de aprender en términos generales. Como los de medio nivel, tienden que ser traducidos al lenguaje de máquina para poder ser ejecutados por un ordenador. Pese a esto, debido a las modificaciones del lenguaje en relación con el código de máquina, los ensambladores no son útiles para esto. Los algoritmos. Un algoritmo es una serie de pasos organizados que describe el proceso que debe seguir para dar solución a un problema específico. Como tal, pensar en un algoritmo es pensar la forma en la que podemos resolver un problema paso a paso. Si no se resuelve un paso, no se puede dar el siguiente. Los algoritmos se caracterizan principalmente por ser precisos, definidos y finitos. Precisos indica que se distingue con claridad. De igual manera, un algoritmo es claro en cada uno de sus pasos. Definido. Está delimitado, solo procesa la información y las operaciones que tiene. No realiza operaciones fantasma. Si se realiza el algoritmo dos o más veces con los mismos datos, siempre será el mismo resultado. Infinito, refiriéndose a esta característica a que un algoritmo siempre va a tener un fin. Mediante esta característica, el algoritmo se culmina la estructura de un algoritmo. Diseño de algoritmo. El diseño de un algoritmo implica la representación de las instrucciones en orden lógico. Para la representación se utiliza herramientas de una diagramación con figuras o texto. Para la representación de un algoritmo se pueden utilizar diagramas de flujo o pseudocódigo. En el diseño de algoritmos hay un objetivo: analizar en detalle y comprender la naturaleza del problema. Las características complementarias a las anteriores descritas son validez, eficiencia y optimización, donde el algoritmo diseñado responde exactamente a la solicitud concreta que se ha realizado, es decir, hace lo que se pide que haga. En eficiencia, debe responder al problema en menor tiempo posible, y optimización, el algoritmo que se ha desarrollado es el mejor para resolver el problema que se desea. Datos. El dato es cualquier elemento que necesitamos procesar en un programa. Los programas trabajan con datos
de entrada, los cuales son manipulados mediante los procesos informáticos para producir unos datos de salida. Los tipos de datos son simples y estructurados. Los simples son numéricos, lógicos y alfanuméricos. Los estructurados son los arreglos como los vectores y matrices, registros, archivos y apuntadores. Las variables, la variable es donde se almacena y se recuperan los datos de un programa. Existe la variable auxiliar, que son las variables temporales, las que necesitamos para ejecutar algo de forma temporal. Y variable de estado, que se utiliza para conocer el estado de un objeto en cada momento de la programación. Diagrama de flujo, símbolos y de principio a fin. Es una representación gráfica secuencial de un proceso o un flujo de trabajo con todas las tareas y actividades principales necesarias para lograr un objetivo en común. Es un esquema que representa gráficamente un algoritmo. Es decir, es la representación gráfica de las distintas operaciones que se tienen que realizar para resolver un problema. Con indicación expresa el orden lógico en que debe realizarse. Se le llama diagrama de flujo porque son símbolos utilizados que se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de una operación. Eso es todo. Muchas gracias.